Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy vengo a hablar de los propósitos. Pero antes de comenzar el episodio, como siempre, quiero agradecer a Webempresa por el patrocinio que da a este podcast. En webempresa.com encontraréis el mejor servicio de hosting para emprendedores con soporte técnico en español. Y ya sabéis que con el código VIVEDISTINTO tenéis un descuentazo en todos sus productos. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Episodio 123, que sale el 24 de mayo del 2021, justo antes de terminar la campaña de lanzamiento de tribudistinto.com. Y aunque es un episodio que hace tiempo que voy preparando y no tenía publicar en un episodio extra del podcast, se me hace imposible no hacerlo porque va muy ligado con todo el tema de Tribu Distinto. Como he dicho en la presentación, es un episodio en el que quiero hablar de los propósitos. Y es que es un tema que siempre he tenido en mente y tenía muchísimas ganas de desarrollar en este podcast. Personalmente, considero que siempre he vivido con un propósito en la mente. Parte de mi vida ha sido dedicada a tratar de cambiar cosas o de, por lo menos, proponer un cambio en lo que me considero que o no tiene ningún sentido o directamente puedo estar en contra. Desde muy chaval he sido totalmente disconforme con el sistema. No me parece bien ni entiendo la manera de enfocar la vida que nos proponen desde las administraciones y mucho menos pues comparto la manera de hacer de las mismas. A lo mejor lo he hecho con mayor o con menor acierto, pero durante toda mi vida he tratado de por lo menos generar un poco de impacto para tratar de cambiar el sistema. Quizás con los años me he dado cuenta de que tratar de cambiar el sistema es inútil o por lo menos muy difícil y algo que tampoco tiene mucho sentido porque hay gente que sí que está de acuerdo en vivir en el sistema en el que estamos y tampoco me parece lógico imponer mi forma o mi punto de vista a nadie. Cuando me fui de voluntario la primera vez a Nicaragua, me di cuenta que era muy fácil generar acciones concretas que producían un cambio brutal en la vida de aquellos a los que tratábamos de ayudar. En este caso eran campesinos de la zona norte de Nicaragua, gente semianalfabeta o analfabeta completamente, que vivían en unas condiciones pues muy duras y muy austeras. Y ayudando a generar riqueza en ese entorno, el impacto que tenía era enorme. Es decir, una persona que a lo mejor, por hablar en términos anuales, estaba haciendo $2.500 al año, si le dabas las herramientas para que en lugar de esos 100 y poco mensuales hicieran 400, el impacto que tenía sobre no solamente esa persona, sino toda la familia, toda la comunidad, era brutal. Y además el ejemplo servía para que se extendiera hacia el resto de personas allegadas a aquella familia y poco a poco pues se producía un cambio que realmente merecía la pena el esfuerzo. Luego, con los años y con un poco más de visión, me di cuenta de otra parte de la realidad, que es todo el mundo de las ONGs y fundaciones y demás, que no me gustó en absoluto, no me gustaba la manera de hacer, la jerarquización, la dependencia continua que se creaba con la parte de Occidente, con el donante, la mala gestión por parte de los administradores, el robo, los desfalcos, las misiones,
totalmente infundamentadas que se cobraban algunos por hacer o simular que hacían parte de su trabajo, y el modus vivendi que tenían gran parte de las organizaciones en las que me iba encontrando. Entonces, decidí dejarlo de lado totalmente y dedicarme a hacer mis cosas. Desde entonces ha llovido un montón, casi 15 años, y evidentemente pues mi manera de ver las cosas y de hacer ha cambiado totalmente. Pasé un buen tiempo con la idea de vive y deja vivir, tratar de generar el mayor impacto positivo con todos aquellos que me rodean, pero sin involucrarme demasiado. Estaba haciendo mis cosas. De nuevo, con los años, me encontré algún proyecto que me interesaba, que veía que realmente estaba generando un cambio, y finalmente en Nicaragua encontré el centro social del tío Antonio, donde sí que decidí de manera consciente implicarme de manera activa también con su desarrollo. En este caso entendí cómo funcionaba por dentro, entendí que continuamente se buscaba la autosuficiencia económica total y el emprendimiento como herramienta de cambio. Me parecieron unas ideas fundamentales en las que yo estoy totalmente de acuerdo, y decidí tomar parte en el asunto y tratar de apoyarlos de la mejor manera. Digo esto a modo de reflexión, porque muchas veces escucho a personas que dicen: es que ayudar a los demás es un acto egoísta, porque al final lo que buscas es sentirte bien. Y puede ser, no digo que no sea así, pero a fin de cuentas es un acto bueno que, si genera un cambio positivo, es genial, más allá de que sea por altruismo, por egoísmo personal o por la necesidad de algunos de enmendar errores de pasado. Pienso que no importa en absoluto, lo importante al final es el resultado. En todo caso, podría decir que para mí siempre ha sido indispensable vivir con completa coherencia con mis ideas y principios, que también, evidentemente, con los años han ido variando. En el mundo del emprendimiento digital hay muchísima gente que propone ideas de cambio, que propone barbaridades, incluso hazte rico en poco tiempo, promesas totalmente injustificadas y sin ningún tipo de sentido, con el único afán de encontrar a incautos que paguen su dinero. Y esto, evidentemente, es una sombra que nos persigue a todos los emprendedores, porque aquellos que sí que creemos que lo que hacemos pues está bien y que puede generar un cambio para los demás, tenemos el miedo de caer en este vendehumismo. De hecho, si os acordáis, aquellos oyentes del podcast asiduos, hay un episodio en el que hablo de ser un vendehumos, donde profundizo mucho sobre el tema. Evidentemente hay una manera de hacer las cosas bien, incluso de vender servicios sin ningún tipo de promesa falsa, ni falsa expectativa, ni nada por el estilo. En mi caso, siempre he tratado de vender todos los servicios, infoproductos y cursos y demás a un precio totalmente asequible, donde no se excluyese a nadie por poder adquisitivo. Incluso en muchísimas ocasiones he becado a alumnos de Cuba o Venezuela o países donde yo sé que realmente hay una barrera económica para pagar incluso cantidades que nos pueden parecer tan pequeñas como 15 o 30 euros.
nunca promesas falsas ni dar grandísimas expectativas, sino de justamente lo contrario. Aunque no sea a lo mejor la mejor técnica de ventas, pienso que, bueno, de momento me ha ido bien, me ha llevado hasta aquí y por lo menos me transmite una gran tranquilidad el ver también que la gente que escucha este podcast o la gente que ha ido siguiendo mis proyectos me escribe muchas veces en agradecimiento de la transparencia que doy en absolutamente todo lo que hago. Y debo reconocer que esto me hace profundamente feliz. Recibir mensajes de agradecimiento o incluso admiración llenan el ego que todos tenemos y sirven pues para saber que vas para el buen camino. Y con todo esto quiero llegar a deciros que para mí el tener un propósito en la vida es tan importante que quiero hacer de mi vida un propósito. Y de nuevo, he conocido a personas que dedican su vida a propósitos muy concretos y son profundamente felices. No tienen el agobio, la insatisfacción personal que sí que tiene mucha otra gente que vive sin propósito. Y en este sentido, pienso que no tiene ningún tipo de sentido, valga la redundancia, tener una vida personal diferenciada de la vida laboral. Por lo menos desde mi punto de vista. Es evidente que hay mucha gente que prefiere trabajar para los demás, estar de asalariado con un tiempo, con un horario fijo sin preocuparse en absoluto más allá de hacer su labor de manera correcta y cobrar a final de mes. Está bien, yo no lo comparto, no lo entiendo, pero creo que sencillamente es porque mi mente emprendedora o mi forma de vivir ya ha calado tan hondo en mí que sencillamente no concibo una manera diferente de hacerlo. Además que continuamente me encuentro a personas que están insatisfechas con la vida que llevan, a las que les falta totalmente un propósito y buscan un cambio pero no saben ni por dónde comenzar. Y yo les diría que lo primero que tenemos que hacer como ejercicio es planificar un poco. Lo primero para planificar es hacer un poco de introspección y entender en qué punto nos encontramos. Lo siguiente es entender hacia dónde queremos ir y por último generar la herramienta del cambio para ir de donde nos encontramos hacia donde queremos ir. Trazar un plan en este sentido es indispensable, aunque evidentemente un plan puede ir variando a medida que pasa el tiempo. En lo personal, cuando comencé Vive Distinto, lo hice sencillamente porque me apetecía un montón explicar mi vida, que entiendo que es diferente, estudiar e indagar temáticas que me interesaban y tratar de inspirar o por lo menos facilitar a otros que también pensaban que se puede vivir de una manera diferente a lo establecido y podían encontrar casi incluso algo de inspiración que ayudara a generar ese cambio que estaban buscando o sencillamente mejorar cosas si es que ya estaban viviendo la vida que querían. Todo esto no lo he hecho ni de manera altruista ni tampoco por sacarle ningún tipo de rendimiento, sino sencillamente porque me apetecía. Entendía también que en algún punto podía ser una buena palanca para en algún futuro sacar algo que me permitiera encontrar un propósito y además ganarme la vida con ello. Le estuve dando muchísimas vueltas, posponiéndolo, pensándolo, hasta que al final di con la idea que me apetecía y que consideraba que podía ser digna de este propósito.
esta herramienta es Tribu Distinto y pretendo convertirlo en el centro de mi vida laboral y personal, indistintamente del resultado económico que conlleve. Por suerte, con los años trabajados en buena dirección y con algunos éxitos, esta parte me preocupa menos. He encontrado por fin una buena manera, una idea de producir un cambio en la que creo firmemente y que además me sirve como propósito vital. Soy totalmente consciente de que no va a cambiar el sistema de las cosas ni va a generar un cambio enorme en la sociedad, pero sí que puede generar un cambio enorme personalmente a todos aquellos que lo deseen. Se convierta en un espacio, una comunidad en la que aquellos que quieren vivir de una manera más libre, sean nómadas digitales, emprendedores, viajeros, aventureros o sencillamente personas que consideran que se puede vivir de una manera diferente y buscan una comunidad para hacerlo, me siento útil, satisfecho y además cumplo con un propósito. Si con todo esto encima puedo llegar a ganarme la vida con ello, el círculo se cierra. Y este es otro de los puntos importantes que tenía para tratar en este podcast, que es el de encontrar un propósito, pero que además sea autosostenible con el tiempo. Es decir, que te permita vivir de ello. Muchas veces he visto a personas con muy buenas ideas, con mucha fe, tratar de cambiar el mundo, pero que fracasan rotundamente porque necesitan constantemente mantenerse a ellos mismos o a su familia. De hecho, si hago un poco de introspección, debo reconocer que durante muchos años, como estaba muy centrado en mis propios proyectos, no podía dedicarme todo lo que quería a mis propósitos, sean cuales fueran. Y esto me hacía sentirme con una vida no llena del todo. Es decir, siempre me he encontrado con las ganas de cambiar muchas cosas, varias de ellas a mi alcance, pero que las debía posponer porque mis obligaciones laborales o mis emprendimientos o mis proyectos no me lo permitían. Es esto justamente lo que hace de Tribu Distinto un punto de inflexión personal para mí, porque lo mezclo todo, decido apostar por ello y me centro en generar un cambio del que quiero ser partícipe y que además estoy seguro que me va a servir muchísimo como aprendizaje. Para todos aquellos que me habéis preguntado que en qué consiste exactamente Tribu Distinto, a pesar de que yo creo que lo he dejado o he tratado de explicarlo lo más claro posible en los últimos episodios, espero que ahora os lo pueda aclarar todavía más, tanto con todo lo que he explicado hasta ahora con lo que viene a continuación. En Tribu Distinto lo que intento es que aquellos que quieren seguir mi ejemplo o tener un emprendimiento digital que no saben por dónde tirar, o incluso tienen un emprendimiento digital y quieren conocer a otras personas, crear el espacio necesario para ello. Una comunidad de personas con una afinidad porque les interesan los mismos temas, un sitio donde poder entender cómo funciona un emprendimiento desde dentro, en el que hay una parte que no es comunal, donde yo estoy enseñando mi negocio desde dentro, no solamente las cifras, que sí, que son muy interesantes, sino también la estrategia que tengo para mejorarlas.
porque creo que se puede replicar todo de negocio, incluso aunque no sea digital. Además, es un espacio donde he conseguido que otros emprendedores diferentes a mi negocio hagan exactamente esto mismo, enseñen sus cifras por dentro. Y esto, de hecho, en el último episodio traje a Íñigo Mendía, donde nos explicaba que también se va a unir y que va a estar enseñando su propio negocio. Puede servir de ejemplo para que todos aquellos que tienen ganas de aprender de cómo lo hacen otros emprendedores vean no únicamente mi visión, donde evidentemente yo también tengo muchos errores, sino que tengan también la de otros emprendedores que también tienen sus errores, pero también tienen sus aciertos. En el próximo mes voy a desvelar un tercer emprendimiento que va a venir también a Tribu Distinto, que se une, que cree proyecto y que es distinto además al mío y al de Íñigo. Y estoy seguro que puede ser muy interesante. Más allá del ejemplo y de la comunidad, en Tribu Distinto lo que pretendo es que sea una lanzadera de sueños. Que sea un espacio donde se creen sueños y además se produzcan. Por ejemplo, en el poco tiempo que llevamos de vida, ha salido la inquietud de generar una cooperativa de viviendas, un co-living, un espacio compartido, aquello que todos hemos soñado un montón de veces. Comprar un terreno y montar unas casas con amigos. Esto lo hemos escuchado e incluso pronunciado seguro en varias ocasiones. Salió la idea, algunos la tomamos en serio, vamos a debatirla, vamos a tratar de desarrollarla, a investigar cómo hacerlo, porque entendemos que somos muchos con las mismas inquietudes y que, aunando esfuerzos, podemos llegar a crear los sueños. Por poner otro ejemplo, me encuentro muchas veces con personas que quieren vivir viajando, con proyectos de nómadas digitales, pero que tienen miedos e impedimentos, normalmente ligados a temas económicos, que les impiden dar el primer paso de lanzarse a la aventura. Pues oye, si creamos un grupo de proyectos de nómadas digitales, potenciamos la convivencia, el buen entendimiento y generamos pequeñas comunidades que puedan compartir espacios, seguramente haremos que estas personas se atrevan a dar el paso, que ya no viajen solas y que vivan con más libertad o por lo menos realicen sus sueños. Este es exactamente el proyecto de Tribu Distinto y es para todos aquellos que tengan ganas de compartirlo. No es un proyecto cerrado. Voy a tratar de que se unan más emprendedores, que enseñen sus negocios, que muestren cuáles son sus aciertos y sus errores para que todos podamos aprender de ellos. Voy a tratar también de dinamizar el debate para que salgan nuevas ideas y vamos a tratar toda la comunidad que algunas de estas ideas cuajen, que dejen de ser sueños imposibles y miremos la viabilidad de llevarlos a cabo. No tengo ni idea de lo que puede suponer algo así, si realmente va a ser un cambio de un día para otro. Estoy casi seguro que no, que es algo que poco a poco va a ir haciéndose, pero le veo un potencial tan grande que pienso que personalmente merece la pena convertirlo en mi propósito vital. Y es por eso que estoy tan seguro que Tribu Distinto va a salir bien y va a ser una buena herramienta de cambio.
Muchas gracias a todos los que habéis entrado y hecho con total fe ciega. Solo puedo deciros que estoy muy satisfecho por ello. Como diría el monarca, me llena de orgullo y satisfacción. Y estoy seguro que vamos a sacar muy buenas ideas, ya las estamos sacando, y compartir momentos y espacios que pueden generar sueños. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.